¿Qué tal? ¿Cómo les va? La campaña anticuarentena ha sido tan devastadora, tan absurda al mismo tiempo, pero con mucho poder, porque se trata de medios muy dominantes, ha determinado que tengamos una gran discusión. ¿Cuál es? O nos cuidamos y no nos morimos, o no permitimos que se mueran los seres queridos, o tiramos todo por la borda, lo que se hizo hasta este momento por parte del gobierno nacional, y empezamos a tener números espantosos como empieza a suceder en cualquier lado. No hay que confiarse. Miren lo que pasa en Chile, lo vamos a revisar ahora. Lo que ha sucedido en el mundo. Está muy bien la Argentina. ¿Para qué complicarnos con la muerte? Nada menos. De lo que no hay retorno, eso se sabe. Sin embargo, ese hostigamiento que han vivido los hombres de la política determinó distintas actitudes. La provincia de Buenos Aires se mantiene muy firme en no flexibilizar. La ciudad de Buenos Aires cedió, ha flexibilizado y muchos dicen que lo están estudiando para dar la marcha atrás que dieron los cordobeses, que habían querido también flexibilizar, porque allí la campaña es de los mismos que en la capital diciendo basta, nos vamos a morir de hambre, no nos vamos a morir de coronavirus, pero nos vamos a morir de otra cosa. Esta imbecilidad han tirado permanentemente sobre la mesa. Córdoba quiso pero no pudo y tuvo que dar una marcha atrás. Y hoy por la mañana, Axel Kicillof, el firme gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo en Pacheco, en un acto que tenía que ver con la recuperación poco a poco, si fuera posible, de la industria, algo que marca el temperamento con el que ha encarado esta etapa tan dolorosa para la Argentina. Muchos piden volver a la normalidad. Con esos discursos de la economía, de los problemas. Bueno, quiero decir hoy en Volkswagen que la normalidad no existe más. No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía o un suicidio colectivo. No hay normalidad, porque el virus está circulando y se lo puede contener, pero no controlar, porque no lo vemos, no sabemos ni siquiera los detalles de las formas en las que procede el contagio. Esto es lo que dice Kicillof al mando de la provincia de Buenos Aires. Se mantiene muy firme. El embate es brutal, porque además lo tienen apuntado porque quieren defender, saben ustedes, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Las simpatías políticas y las conveniencias, sobre todo de los medios de comunicación, determinan el delirio de no mirar lo que sucede a 1 kilómetro de estos diarios de vergüenza, pero sí atender lo que pasa en la vastísima provincia de Buenos Aires, donde el panorama y el tema es completamente diferente al de la capital. Pero miren ustedes lo que sucedió en Córdoba. Quisieron en esa provincia, en la ciudad capital, dar un paso osado a favor de ese empuje que determinan los medios delirantes. Terminemos con la cuarentena. Lo hicieron. Tuvieron que dar marcha atrás porque se dieron cuenta que inmediatamente los números empezaban a complicarse. Vimos ayer parte de la conferencia de prensa del ministro de Salud que hoy por la tarde dijo lo siguiente. Tenemos que tratar de que no sea un pico tan importante como para que sature. Nadie quiere volver a ver lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en Ecuador. Nadie quiere volver a ver esas imágenes tan terribles de cadáveres en las calles, de no tener equipos para la salud disponibles para muchas personas. La economía nos está haciendo un golpe bastante fuerte en todos, pero yo creo que tenemos que preservar la salud antes que nada, porque la economía en algún momento se reactivará, pero la salud cuando se nos cae ya no podemos reactivarnos. Un ministro que tiene que ver con la salud y que la está cuidando, que quizás con la política ha tenido que discutir muchísimo porque es la política la que atiende no la sugerencia, sino el reclamo airado de esos medios que, por supuesto, en Córdoba tienen su filial. Cuando decimos la voz, es la voz de Clarín, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Y otras voces que tienen una enorme potencia en una provincia que es muy especial, para decirlo de una manera delicada, dados los muchos amigos que tenemos por allí. Ayer se hizo una conferencia de prensa de la gente de la Villa 31, porque después de lo que pasó con Ramona, pocas cosas han cambiado y es necesario que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires esté alerta. Escuchen esto. Le repetimos hasta el cansancio que si un vecino da positivo de COVID, sus contactos estrechos debían ser aislados en un lugar seguro, fuera del barrio si era necesario, advirtiendo el riesgo que el virus podría ingresar, propagarse y aumentar los factores de contagio por todo nuestro barrio si no se atendía a esta situación. Hay que decir que recién, el 5 de mayo, se pudo concretar y por iniciativa del gobierno nacional
llegando a esa fecha con más de 150 vecinos contagiados de COVID en nuestro barrio. La situación es alarmante. El día Tienen que gritar su verdad, tienen que decirla de esta manera, porque no son fácilmente escuchados, son muy pocos los medios que les han prestado atención en todo este tiempo. Pero el COVID, el daño que ha hecho en todo el mundo y también en la Argentina, aunque bastante menos, nunca es visto desde un lugar en el que nuestro sensible compañero Mauro Fulco lo intentó ver, que es qué pasa con las personas que pierden a los seres queridos. Hoy en Italia había cancha abierta para que salieran, pero la gente no sale porque tiene miedo, porque todos conocen a alguien de la familia, de los amigos, que ha muerto. Y esto trae mucho miedo. Los números todavía tan controlados que hay en la Argentina determina que no tengamos cabal conocimiento e idea de la acechanza que significa para nuestras vidas el coronavirus. Miren esta nota para que pensemos en cientos de familias que han quedado en medio de este dolor y perplejidad. De la gente que no entiende lo terrible que es este virus y que andan como que no tienen miedo. Y lo que sufre él, el que tiene el virus, es muy terrible, es muy duro. Es muy duro. Y me habían dicho que si él llegaba a fallecer, que yo nadie iba a poder tener contacto con él, que directamente me entregaban la urna. O sea, no lo pudiste velar. No. Hasta ahora tampoco, ni siquiera uno simbólico, algo, nada. ¿No pudiste despedirlo? No lo llegué a ver. El último contacto que yo tuve con él fue el 23 de marzo, que él salió de acá y a la madrugada lo trasladaron. O sea que el 23 fue el último contacto que yo tuve con él. ¿Y él estaba bien? Él estaba bien. No pensamos en estas cosas hasta que no nos toca de cerca. Se van al hospital, se lo llevan, una ambulancia, de pronto, ya no se los puede ver porque están enfermos, porque hay temor al contagio. Y un día vienen y le dicen a la familia que ha muerto y no pueden enterrarlo, no pueden llevarlo a ningún lado, se lo llevan y lo incineran. Y adiós. Y nada, alguien que se fue de la casa que hasta antes del coronavirus tenía toda la vida que tenía el esposo de esta mujer. Muy interesante lo que hizo Mauro Fulco, porque nos pone en un lugar que todavía nadie había mirado. ¿Qué sucede en medio del dolor de esas familias que ni siquiera pueden decir adiós? Pero la lucha es cruel, es mucha, como suele decirse. Miren ustedes lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Allí han apuntado los mafiosos de Clarín y Nación de una manera que ya es también un poco chistoso, parece un sainete. Kicillof ayer aclaró esto que van a escuchar y después van a ver lo que es la tapa vergonzosa de los hermanos Aguiar. Hace bastantes días que venimos con casi el doble de casos en la ciudad que en la provincia y porque hubo un par de informaciones falsas, malintencionadas, te digo, la misma cantidad de test en provincia que en nación, en ciudad que en provincia, te lo podría decir, teniendo más casos en ciudad, mucho más, casi el doble hace algún tiempo. Uno podría pensar que hay más test, pero no, hay la misma cantidad de test y menos casos en la provincia. Esto no es ni bueno ni malo, ni una crítica, quiero decir, malo sí, pero no es una crítica ni una diferencia política, nada más. Lo que digo es la realidad, te repito, 2.100.000 de matanzas. A esto que está diciendo Axel Kicillof, ¿cuál fue el título de hoy del diario La Nación, el título de tapa? Usted escuchó lo que dijo Kicillof, mire esta tapa de La Nación. En la ciudad se testea en proporción más del doble que en el conurbano bonaerense. No es verdad. Acaba de decirlo, por otra parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se turnan en la infamia. Ayer fue Clarín. Mire lo que era Clarín de ayer y lo que es La Nación de hoy. Clarín, hasta ahora provincia, solo hizo testeos en 4 de las casi 1000 villas del Gran Buenos Aires. Goyán les dijo, paren de mentir, les dijo el ministro. Pero el otro día fueron con lo mismo. Kicillof había tratado de reforzar los dichos de Goyán. Salieron igual ahora, en el día de hoy, el diario La Nación a decir esto. Pero por supuesto, como vergüenza no es una palabra que les asista, que los acompañe. ¿Qué han hecho los Aguiar y algunos de los popes del diario La Nación? Cobrar del Estado su sueldo. ¿Lo pueden creer? Miren este título de nuestros amigos del Destape. Por favor, los Aguiar y escribanos, dueños y directivos de La Nación cobraron parte del sueldo del Estado. Dígame si esto no es para balearse en un rincón
como dice el tango. En esto estamos. Esta es la pelea de todos los días. Y usted tiene que tener plena conciencia en su trabajo de ciudadano de qué es lo que nos hacen diariamente, de cómo juegan a encubrir, a blindar, a mentir y a apuntar a los que ellos eligen como sus enemigos, tan solo porque olfatean que se trata de gobiernos que quieren incluir, que quieren que el pueblo viva mejor, el pueblo, no solamente las élites. Y por eso les apuntan en forma permanente con una pulsión de muerte y de desastre. Es algo psicológico que los empuja a este ridículo que por otra parte hacen cotidianamente. No podemos jugar con estas cosas. No quiso jugar más Córdoba, no quiere jugar Kicillof. Vamos a ver qué hace la ciudad de Buenos Aires, cuáles son los números de hoy o de mañana, porque a lo mejor tienen que retrotraer todo al momento en que no había flexibilización. Mire lo que pasa en Chile. Mire esto que ha sucedido. Este destacado de Chile nos muestra la situación que se está viviendo en ese país. Coronavirus en Chile, récord de muertes y contagio, 31 víctimas fatales hoy y 3.520 nuevos casos. Están en casi 50.000 en Chile, que tiene menos de la mitad de la población de la República Argentina, 44 a 18 y un poco más. En el doble de la población cabe la décima parte de contagiados que tiene hoy día Chile. Miren lo que hizo Piñera en su momento. Cardelito, un campeón mundial, cuando llegaba el coronavirus, hace 2 meses, decía lo que van a ver. Ahora, hace 2 días, el 17 de mayo, todo lo contrario. Estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta epidemia. Y quiero darle tranquilidad a todos mis compatriotas de que en Chile estamos mucho mejor preparados que lo que estaba Italia para enfrentar esta situación. Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes y realistas en reconocerlo. Frente a las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un gigantesco esfuerzo. Verdaderamente. ¿Cómo mienten? La derecha tiene esa característica. Jamás le provoca complejo mentir. Por el contrario, le da placer, porque es una demostración de poder. Un poder que ahora a Chile le está costando una situación muy desgraciada, con amenaza tremenda de que le falten camas en algún momento. Esto es, que dentro de poco tendrían que sortear quién muere y quién no. En realidad no se trata exactamente de una moneda al aire, sino de alguien que a ojo dice hay que salvar a este porque es más joven, porque tiene más posibilidades de sobrevivir. Eso que sucedió en Italia y en otros lugares de Europa. Es muy lamentable. Quédese con estas imágenes, porque hay cosas todavía peores que lo que está sucediendo en Chile. Alerta más que en C5N en Brasil. 1.179 muertos hoy. Récord de muertes y también de infectados. En un solo día, 17.408. Esta es la conducción que Brasil ha tenido. Esta es la defensa de la economía. Esta es la respuesta que se le da a los imbéciles que en la Argentina desde los medios dominantes han tratado, y con todos sus acólitos, tan pero tan baratos, cada día más baratos, han empujado para que se haga en la Argentina y han llevado a distintos lugares a obedecerles. Esta es la imagen de Brasil. Las tumbas comunes, los 1.179 muertos de hoy, 1.179 muertos. Hace poco el primer ministro de Salud que echaron, tipo también muy despreciable de la derecha, pero que estaba trabajando bien en este tema y que por eso lo echó Bolsonaro, decía que Brasil iba a tener desde la semana próxima más de 1.000 muertos diarios. Hoy se anticiparon esos números, 1.179, un total de muertos que llega a ¿cuántos ahora entonces? Ahí vamos a tirar la placa, con la cantidad total de muertos en Brasil. Terrible. 271.000 infectados. En 24 horas, las últimas 17.000. Total de muertos, 18.000.
casi 18.000. Muertes en 24 horas, 1.179. Para hacer esto, en Brasil, como en la Argentina, se llevaron por delante todo el sistema de justicia. Contra Lula, contra Dilma, para poner a Bolsonaro. Parece un castigo. La verdad que es algo bíblico, porque no puede ser lo que le está pasando a Brasil, caer en manos de este demente que llevó a su pueblo, a su país, a esta instancia. 1.179 personas han muerto en la jornada de hoy. Pero lo hicieron con la justicia, lo hicieron con O Globo allá es la inmundicia periodística que se parece a la que tenemos que sobrellevar en la República Argentina, y entonces lo pusieron a Bolsonaro. Lo consiguieron a través de los actos del lawfare, que les llaman así en inglés, delicadamente, para hablar de la mentira conjunta de gobiernos, medios de comunicación y justicia. Cada vez más escepticismo sobre la gravedad de la pandemia en Chile. Y el bobo, el tonto sigue levantando la mano y saludando fanáticos, como lo que hay aquí, esos fanáticos de los balcones, esa gente que se cae al vacío de la estupidez humana, luchando contra la cuarentena, luchando contra cualquier cosa, porque lo que no se quiere es que haya un gobierno como el de Lula, eso en Brasil. Y acá no se quiere un gobierno como este, por eso lo combaten. Si no hubiera hecho lo que hizo, bendito sea, en este sentido, el gobierno de la República Argentina contra la pandemia, contra el coronavirus, hoy tendríamos 5.000, 6.000, 7.000 muertos. Y estarían criticando lo que no se hizo. Porque de todas maneras le iban a buscar la vuelta. Lo que quieren es el deterioro y la caída de este gobierno. Y como le decía, lo hicieron a través de la justicia. Ayer hablábamos de lo que Michetti dijo. Son 10 segundos, vale la pena recordarlo. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos, el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Podés explicar. Una capanga total, una dueña del mundo, una vicepresidenta de la República que estaba asediando a un hombre que quería trabajar bien, en ese tema quería trabajar bien porque era muy serio. Es el atentado de la AMIA que fue encubierto y aparece este gobierno del gerente Macri a luchar contra la verdad de los encubridores, contra la verdad del juicio a los encubridores, verdaderos apretadores. Pero anoche, Gustavo Silvestre, Juana Morín, Irina Hauser conversaron el minuto 1 con Mario Cimadevilla, que ha recuperado un poco la postura de hombre trascendente de la política y no eso en lo que se convirtió el día que se pasó a esa derecha despreciable en estos temas de la justicia, a la que fue servil mientras dijo, o sirvió, mejor dicho, mientras no lo tocaron a él, porque pasaban muchas cosas a su alrededor. Cimadevilla ayer dijo, sí, lo de Michetti es interesante, hasta divertido escucharlo, pero cuidado, que no es para nada lo peor que sucedió. Lo peor era lo otro, por ejemplo, Garabano. Ahí hay hechos mucho más graves que el audio de Michetti, hay disposiciones ministeriales, hay decretos del Poder Ejecutivo, hay actitudes del propio ministro hostigando a quienes estaban como querellantes en la querella. Eso, desde el punto de vista institucional, tiene mucho más gravedad que esta queja de la vicepresidenta de entonces, ¿no? Garabano decía directamente que había que pedir la absolución de los imputados, de algunos de los imputados. El presidente nunca lo pidió, pero él invocaba al presidente. Y cuando uno le pedía por qué, decía porque son amigos. Esa era la excusa que daba. Y cuando uno le decía, mirá las evidencias que hay en la causa, de ninguna manera ameritan para ir a pedir la absolución. Bueno, pero él insistía con que había que pedir la absolución. Y de hecho, él cambió 2 de los abogados en la querella porque no estaban dispuestos a hacer esto, que era la doctora Stillman y el doctor Strackman. Hemos llegado, con esto de querer manejar a los jueces desde el poder, a esta barbaridad. Hoy pensaba, sería bueno que la Tierra se detuviera en su movimiento de traslación y paráramos todo hasta que esto no quede impune. Porque una vez más va a pasar el tiempo, vendrá el día de mañana, pasado, y de nuevo nos vamos a olvidar de personajes como Garabano, que en una pequeña síntesis de nuestros amigos que tan bien trabajan para Sobredosis de TV, queremos recordar, es breve, podemos estar 1 hora con un programa dedicado totalmente a las mentiras, a las idioteces, a las apretadas, a todo lo que Garabano hizo como sinónimo de lo que desprecia
cualquier ser humano sensible cuando hablamos de justicia. Una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos, el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Hubo un tiempo en la Argentina donde el gobierno tenía una mesa judicial que presionaba a jueces para perseguir opositores. El sistema de presiones que organizó el gobierno de Mauricio Macri comenzó el mismo día que asumió la presidencia. Y bueno, fui uno de los tantos presionados, los que intimidaban y extorsionaban. En mi caso fue personalmente el ministro Garabano. La verdad, esas cosas son absolutamente contradictorias con el sentido de la República. La necesidad de libertad de Fariña lo llevó a acordar con distintos organismos del Estado para poder efectivamente tener su libertad. ¿Usted se reunió con Fariña y Garabano en el Ministerio de Justicia de la Nación? Sí, en el despacho del doctor Garabano, el ministro, sí. Ministro Germán Garabano, una sola consultita con respecto al caso Fariña. La abogada en su momento Robles dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué es poco serio? Poco serio. ¿Va a aportar algún tipo de información con respecto a lo que...? Poco serio. ¿Por qué es poco serio, ministro? Muy poco serio, porque no es cierto. Saber concretamente si usted niega o no esa reunión con Fariña y la abogada en su despacho. Yo tuve 2 reuniones con Fariña, una hace ya más de 2 años y otra ahora más recientemente. Muy poco serio, porque no es cierto. Yo tuve 2 reuniones con Fariña. Mentir está mal y es una de las cosas que nos ha hecho ir para atrás. Por eso tenemos que ir para adelante avanzando con la verdad. No fui el único testigo que se juntó con el ministro. Lamentablemente son las reglas del juego. La mentira está mal. Yo tengo un régimen en el cual se garantizan una serie de medidas de seguridad, que las cuales agradezco al Ministerio de Justicia por haberme incorporado y por el profesionalismo que aplican para todo. Garabano. Garabano es un símbolo más del desastre que se ha vivido. No república, no democracia, no valores de la justicia, quebrantamiento del Estado de Derecho. ¿Cuántas cosas han hecho Macri y una verdadera pandilla? Este término no lo puede sostener en cualquier lugar. Usted dice, es una pandilla. Y alguien dice, ¿cómo vamos a decir pandilla? Y sí, dame algo que sea más significativo dentro del lenguaje que hablar de una banda lanzada a cometer todos los delitos imaginables en el terreno de la justicia. La división de poderes, por supuesto, completamente olvidada. La presión sobre el Poder Judicial como nunca jamás se vio. Todos los gobiernos tienen su lobby en la justicia. Van a defender sus intereses, porque si no las corporaciones estarían solas, con mucho lobby. El gobierno tiene que confrontar con ellas. Eso está bien. Lo que no se puede hacer es esto, bajo cuerda, privando a los jueces del derecho a fallar como ellos quieren, presionando a los fiscales, llevándose todo absolutamente por delante. Por eso Carrió, una Carrió extraña, porque tenía razón, tenía tanto para decir de Garabano. ¿Te amigaste o no todavía con el ministro de Justicia Garabano? Yo no tengo trato con imbéciles. De todas maneras, la Cámara condenó a los exfiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. Acá hay carterización y acá hay monopolios inadmisibles. Y ese es mi próximo objetivo. O sea que vamos a estar en otros problemas, ya no con el presidente, sino con otros. Así me permite amigarme con el presidente ahora cuando me lo saque a Garabano. Y así que estoy feliz por esto, bien con Macri, salvo obviamente la diferencia en materia de impunidad, que creo que se va a ir resolviendo. ¿Y ahora quiere que Macri le saque a Garabano? No, yo no le pedí al presidente que le pida la renuncia, yo le pido la destitución por juicio político. Lilita, ¿qué cosas raras ve en Garabano? Lo vas a ver en el juicio político que lo presentamos creo que mañana. Okay. En lo que estamos unidos, en lo que tenemos diferencia, esto no significa que no haya unidad. ¿Y usted cree que Garabano es lo mismo que Angelici y compañía? Sí. Pero Garabano no existe, pobre chico, eso hace años que no existe, no es eso. El problema es que hay un pacto de impunidad por abajo y yo no lo voy a bancar. Pero ese pacto de impunidad Macri no lo sabe. Y bueno.
En eso de que no existía se equivocaba, sí, y tenía mucha fuerza porque era un ejecutor de las maldades, era una especie de pistolero de la justicia, lo que le decían los capos, que no era Macri el que estaba por encima de todos, él iba y lo hacía, Consejo de la Magistratura, reunirse con Fariña, D'Aloisio, el que fuera, D'Alessio, lo que hubiera que hacer, él lo hacía. Son esos tipos de obediencia ciega que se entregan por completo a las maldades de quienes mandan sobre ellos y las ejecutan de esta manera que provocaba la irritación hasta de Elisa Carrió. Cuando la justicia fracasa, uno siente que la frustración es total. A mí, y muchos de ustedes seguramente coincidirán, la palabra justicia hasta me importa más que la palabra amor dentro de todo. Porque a partir de la justicia podemos construir una humanidad mejor. La justicia no tiene que ir y volver, el amor sí puede tener esa característica, o la amistad, valores que son muy caros para nosotros, pero la justicia es más importante. Sin justicia no se puede vivir. Mire lo que Graciana Peñafort hoy tuiteó a propósito de todo lo que se ha sabido sobre las infamias de Garabano, Macri y lo que hicieron en el juicio. Rápidamente voy a leer, aunque sea la primera frase de cada tuit, porque son muchos. Entre el 24 de agosto y el 31 de agosto del 17, José Barbacha, ex fiscal de la causa AMIA, acusado de partícipe del encubrimiento, brindó su indagatoria en el juicio oral. Sigamos. En esas mismas fechas, Héctor Timerman, ya muy enfermo, le había pedido a Bonadío adelantar su declaración porque se sentía muy mal físicamente. Claudio Bonadío no concedió ese adelantamiento. Entonces Héctor debió suspender parte de su medicación analgésica y concurrir a declarar el 17 de octubre. Fue una verdadera tortura lo que ese día sucedió. Timerman estaba tan dolorido y con el paso de los minutos sus labios se fueron poniendo azules por la falta de oxígeno. Cuando salimos se desmayó en el auto y de tribunales fue directo a una clínica donde debió ser internado. Vaya cebando, qué crueldad, ayer hablábamos de eso. Sigue diciendo Graciana Peñafort, en esa fecha Gabriela Michetti, entonces vicepresidenta, llamó a Mario Cimadevilla para solicitarle que protegiese y no acusase a José Barbacha en el juicio. Lo contó Horacio Berbisky el domingo. La llamada de Michetti reclamando protección para Barbacha quedó grabada por Cimadevilla y Berbisky publicó un fragmento de dicha conversación. Una vicepresidenta de la Nación pidiendo en primera persona a un funcionario que encubra a un acusado de encubrimiento del mayor atentado que sufrió la Argentina. En el juicio oral por encubrimiento del atentado, Barbacha fue condenado, si bien dicha condena no está firme. A Cimadevilla, Germán Garabano, entonces ministro, le ordenó no acusar a varias personas, entre ellas José Barbacha. Esto es lo que han hecho con la justicia en la República Argentina. Sigue Graciana, el pedido de protección que le hizo Garabano a Cimadevilla terminó implicando que Cimadevilla renunciara y que la unidad especial AMIA fuese disuelta. Ayer vi en TN la nota de Morales Solá. En los días de la declaración de Barbacha, Waldo Wolf, otro personaje, acababa de ser elegido como vicepresidente del International Council Judicial Parliament. Morales Solá no le hizo una sola pregunta, ni una, sobre la conducta de Michetti. Y Waldo Wolf, por supuesto, no hizo ninguna referencia. Estos son aquellos que hemos tenido que sobrellevar. En pocas palabras, había un diputado nacional, miembro de la conducción de importantes entidades judías. ¡Qué desastre! La conducción de la DAIA y de la AMIA, qué vergüenza. Y el periodista no le hizo ninguna pregunta ni sobre Michetti pidiendo la protección para uno de los acusados de encubrir el atentado de la AMIA. Graciana Peñafort, como siempre, jugando con sus verdades, siempre indestructible en todo lo que dice porque tiene verdad y tiene corazón de amor a la justicia. Y esta gente no lo ha tenido nunca. Estamos hablando del peor atentado que se vivió en la Argentina. Estamos hablando de complicidades hasta de la dirigencia de la comunidad afectada más directamente, aunque el atentado fue contra la Argentina. Estamos hablando de personajes que pasaron a la política para causar este daño. No se puede creer lo que ha sucedido. Lo de Michetti nada más vino a alertarnos una vez más para que pudiésemos volver sobre este tema. Me pregunto cuánto nos queda, mi querido Leandro Gabriele. ¿Estamos hechos? Bueno, quiero pensar con ustedes, antes de darle el pase a Pablo Dugan, que
que todo esto que decimos, que a veces es un poco deprimente, tomemos como imagen lo que es el otoño, todas esas hojas amarillas, marrones, que vuelan llevadas por el viento, pero que muchas veces se quedan al pie de los árboles, son el alimento de las raíces de los árboles. A lo mejor ese alimento durante el invierno feroz, que va a ser tan duro de atravesar con el coronavirus, con esa ayuda vuelve a darnos un poco de vida. Y cuando sea septiembre, esas hojas que parecen muertas nos dan nuevamente la vida. Es lo que tenemos que desear, es aquello por lo que cada día tenemos que luchar. Ahora viene Gustavo Silvestre con todo listo, Pablo Dugan, y a mí me dará enorme gusto, si Dios quiere, estar aquí en el día de mañana. Muchas gracias.